Hola, soy Cindy Aguilar del Departamento de Estadísticas Macroeconómicas y hoy vamos a hablar del sector externo y la balanza de pagos. ¿Sabías que actualmente nuestro país comercia con aproximadamente el 70% de los países del mundo, enviando productos a 105 diferentes países y adquiriendo mercancías desde 168 países? Pese a que geográficamente somos un país pequeño, nuestra economía es abierta, dinámica y continúa expandiéndose. Como ejemplo, las relaciones comerciales entre Honduras y el resto del mundo en 1993 tuvieron un grado de apertura de 61%. El mismo indicador al cierre de 2022 se ubicó en 107%, es decir, un aumento de 46 puntos. Y esto se debe, además de la creciente globalización, a que una serie de tratados y acuerdos comerciales que se han negociado con múltiples países, ya sea a nivel individual o como bloque, han impulsado la presencia de Honduras en el mercado mundial. Todo esto se registra en las cuentas del sector externo, también conocidas como Resto del Mundo. El Banco Central de Honduras, como ente encargado de recopilar y publicar estadísticas en nuestro país, se encarga de analizar la información del sector externo y dentro de este importante sector existe lo que se denomina la balanza de pagos y la posición de inversión internacional. Ambos estadísticos son parte de las cuentas internacionales. Hoy conoceremos un poco y aprenderemos cómo se relaciona Honduras con el resto del mundo. Explicaremos términos que serán muy útiles para poder comprender e interpretar los resultados de la balanza de pagos y cómo ésta se conforma y estructura. Por lo que vamos a definir primero qué es territorio económico. Es la zona que se encuentra bajo el control económico efectivo de un solo gobierno. Incluye la zona terrestre, el espacio aéreo, las aguas territoriales, las islas y enclaves especiales como embajadas, consulados, bases militares, etc. Residencia. Es el territorio económico de la persona, institución o empresa con la cual el declarante tiene la conexión económica más estrecha, es decir, el lugar de interés económico predominante. Momento de registro. Es decir, que todas las transacciones, independientemente de cuándo se hagan o paguen, deben anotarse en el momento en que ocurren. Y esto se da cuando una parte otorga a otra la propiedad del bien, el servicio, el activo o pasivo, entendiendo por activos los derechos financieros sobre no residentes y los pasivos las obligaciones con no residentes. Valoración. Preferiblemente la valoración de todo lo que contiene una balanza de pagos debe hacerse a precio de mercado, es decir, el precio al cual un comprador y un vendedor acuerdan y están dispuestos a realizar una transacción en el mercado organizado o informal. Todos los registros se miden además en dólares y no en lempiras, ya que necesitamos tener una medición que sea comparable y una unidad de medida que sea referencia para el resto de países. En el caso nuestro, la divisa o moneda principal de transacción con el exterior es el dólar, por ser ampliamente utilizada y aceptada para realizar compras, ventas, depósitos u otras transacciones. Principio contable. El principio contable es partida doble, es decir, todos los registros tienen que tener un asiento de contraparte, sea en el crédito o en el débito, en el ingreso o en el gasto. Sectorización. ¿Quiénes pueden realizar transacciones con el resto del mundo? Los hogares, las empresas, el gobierno y sus instituciones, las instituciones financieras como bancos, aseguradoras, bolsas de valores, etc. También los bancos centrales y otras instituciones no financieras y sin fines de lucro. ¿Cuáles son las principales fuentes de información para compilar la balanza de pagos? Tenemos encuestas, registros administrativos, bases de datos, plataformas públicas de consulta, estados financieros de empresas y gobierno, fuentes de datos internas, seguimiento de noticias nacionales e internacionales, estadísticas espejo o de contraparte y otras investigaciones, estudios, estimaciones, también indicadores de organismos internacionales. Ahora que hemos definido estos conceptos, podemos hablar de la balanza de pagos
y este es un estado contable que resume las transacciones económicas entre residentes y no residentes durante un determinado periodo. Es decir, refleja lo que acontece en un lapso de tiempo, por ejemplo, un año, un trimestre, un mes, etc. En el caso de Honduras se da seguimiento de forma trimestral. Esta forma de medir el tiempo es lo que conocemos como flujos, puesto que todas las interacciones de lo que sucede desde una fecha de inicio hasta una fecha final comprenderá los periodos declarados en la balanza de pagos. Esta aclaración será muy importante al momento de abordar sesiones posteriores sobre posiciones financieras. Las indicaciones de cómo hacerlo y cómo medirlo las marca el Fondo Monetario Internacional a través de cada una de las ediciones de los distintos manuales de balanza de pagos, que son adaptables a cada país según sus propias características y particularidades. Ahora bien, ¿para qué sirve la balanza de pagos? Es una herramienta de análisis que nos permite determinar cuáles son las principales fuentes de ingresos y de gastos del país y cuál es la situación financiera de nuestra nación en relación a otros países. Con esto podemos determinar el grado y las relaciones de interdependencia que existen con otras economías y de esta manera hacer posible visualizar cómo podemos ser afectados directa o indirectamente en aquellas situaciones en que nuestros principales socios comerciales o acreedores extranjeros sufren algún tipo de impacto en sus economías. En ese sentido, el seguimiento histórico del balance facilita a las autoridades la toma de decisiones y la implementación de medidas preventivas y correctivas para hacer frente a un choque que pueda poner en riesgo la solvencia y el equilibrio en la posición externa del país, como por ejemplo una pérdida del valor de las divisas o un pronunciado déficit en cuenta corriente. ¿Cuál es la estructura y clasificación de las transacciones en la balanza de pagos? La balanza de pagos se subdivide en tres grandes cuentas: la cuenta corriente, la cuenta capital y la cuenta financiera. La cuenta corriente es la más útil para observar el estado económico de una nación y sus interacciones con el exterior. A su vez agrupa los siguientes subcomponentes: la balanza comercial de bienes, que en ella se registran las exportaciones y las importaciones. Se tienen en cuenta tanto las mercancías como los bienes para transformación, mejor conocidos como maquila. Tenemos la balanza de servicios, que contabiliza las entradas y salidas de dinero procedentes de la compra-venta de servicios a otros países. Existe una variedad de servicios que las empresas e individuos venden o adquieren del resto del mundo, como ser servicios de comunicaciones, seguros, financieros, transporte, viajes, etc. La balanza de renta, por su parte, cuantifica las remuneraciones por rentas primarias, como intereses, rentas y dividendos por inversiones de capital. Como ejemplo, las utilidades de las empresas de capital extranjero o los pagos asociados a la deuda externa. La balanza de transferencias o ingreso secundario registra todos los movimientos de capital sin contrapartida. Estos ingresos o gastos no llevan contraprestaciones o intereses a futuro. Como ejemplo tenemos las remesas familiares o donaciones. La cuenta capital. Dentro de la estructura de la balanza de pagos, en esta cuenta quedan reflejados todos aquellos movimientos que suponen un cambio de capital por derechos asociados al intercambio de bienes no producidos. Ejemplo de ello son los derechos de autor, los recursos naturales, entre otros. Pero estos recursos siguen siendo potencialmente explotables. Además de esto, se incluyen transferencias sujetas a una transacción en el futuro. Hablemos ahora del resultado de la balanza de pagos. Cuando se hace el cálculo, podemos tener tres resultados posibles. Un superávit, que es el resultado positivo en una situación en donde los ingresos superan los gastos. Un déficit, que es resultado negativo cuando los gastos superan los ingresos. La persistencia de una u otra tendencia es indicativa de si el país logra o no cubrir la demanda interna y externa. El equilibrio es un resultado cuando los gastos e ingresos se complementan entre sí, siendo este resultado el ideal. Sin embargo, en la práctica no siempre sucede.
Es por eso que existe una subcuenta que indica contablemente la discrepancia que sucede en el registro de los ingresos y egresos. La cuenta financiera es la que muestra cómo y quién financió la cuenta corriente en un determinado periodo. El flujo financiero resultante puede ser deudor o acreedor neto y se compone de las siguientes categorías: la inversión extranjera directa, la inversión de cartera, la otra inversión, los activos de reserva y una cuenta denominada errores y omisiones. Como es lógico, resulta complicado calcular con precisión la diferencia exacta entre los ingresos y gastos de una nación. Algunas de las causas que imposibilitan esa trazabilidad total son las diversas y complejas fuentes de información, retrasos o actualizaciones en la información, lo que puede llevar a omisiones. Esto ayuda a equilibrar ambas columnas, la de ingresos y gastos, y a solventar discrepancias que pueden haber en las otras subbalanzas mientras se actualiza o recibe la información faltante. Veamos un ejemplo sencillo de una balanza de pagos y cómo se estructura. Tenemos exportaciones de café por $1,000, importaciones de computadoras por $1,450, ingresos de turismo por 230, pago de dividendos de empresas a sus socios externos 350, ingreso de remesas familiares 300, préstamos del BESI al gobierno 200 e inversión extranjera directa recibida por 270. Ahora veamos cómo se resuelve. Para una mayor comprensión y búsqueda de datos, puedes ingresar al sitio web del BCH en la dirección www.bch.hn, donde encontrarás, además de la estadística histórica de cada componente de la balanza de pagos, un informe trimestral denominado Informe de Balanza de Pagos, Posición de Inversión Internacional y Deuda Externa, que resume y analiza el comportamiento de la economía hondureña con el resto del mundo. Si quieres seguir aprendiendo, te invito a que continúes ingresando a las aulas virtuales.